Buenos días. En el marco del doctorado en Ingeniería con mención en Tecnología de la Información de la Universidad Nacional de La Matanza, nosotros formamos parte de un grupo, Marcelo Callafa, Alejandro Bevilacqua y quien les habla, Fernando Dufour, donde vamos a hacer una breve presentación de una prueba de concepto de gemelo digital áulico implementado a partir de analítica en clases virtuales sincrónicas. Nosotros en el módulo de Industrias 4.0 vimos un montón de tecnologías de inteligencia artificial y dentro de ese contexto nosotros vamos a enfocarnos para esta prueba de concepto en tecnologías de Machine Learning, de procesamiento de lenguaje natural y vamos a focalizar en el modelo de lenguaje a gran escala. Como herramienta de programación vamos a utilizar el lenguaje Python, aprovechando muchos avances en las diferentes librerías que tiene este lenguaje de programación, que nos va a ayudar a manejar la información. Nosotros vemos una limitada capacidad para monitorear en la actualidad la participación del estudiantado en lo que son las clases virtuales. Entonces, para poder mejorar esa relación, esa respuesta de los alumnos, nosotros vamos a focalizarnos en nuestra presentación. Otra cosa que vemos que podemos mejorar son las herramientas que nos permitan identificar el comportamiento de los estudiantes. Entonces, para trabajar sobre esa información, vamos a desarrollar una prueba de concepto de un modelo digital áulico construido a partir de una cátedra de Ingeniería en Electrónica, que es la cátedra de Física, donde en el verano pasado se realizaron 10 clases de 4 horas cada una. Fueron 4 docentes y 20 estudiantes. Todas las identidades de estas personas van a ser reservadas para lo que es nuestro trabajo. Vamos a identificar variables y vamos a construir indicadores que en breve vamos a detallar cada uno de ellos, donde vamos a realizar métricas de estos indicadores para trabajar con los resultados de estos indicadores. Vamos a diseñar un modelo de representación del aula. Vamos a trabajar sobre un modelo de gemelo digital, que es la parte fundamental de nuestro trabajo. Y luego vamos a evaluar la utilidad y qué tan aplicable es ese modelo en lo que nosotros focalizamos. Bien, dentro de la estructura de madurez analítica vista en el módulo de Industria 4.0 del doctorado, las primeras dos instancias de analítica descriptiva, diagnóstica, apuntan al pasado de lo que ya sucedió. ¿Qué sucedió y por qué sucedió? Eso un poco hace referencia a las grabaciones que vamos a utilizar nosotros como fuente de datos de información. Y el punto siguiente, que es la analítica predictiva, a partir de la construcción del modelo va a permitir inferir cómo puede responder esa modelización. Justo en el punto central de este gráfico es donde se centra nuestra prueba de concepto, ¿sí? Pasamos a la otra. La estructura del trabajo. Entonces, como decía Fer, a partir de las grabaciones de las clases, las procesamos, obtenemos las transcripciones. Con esas transcripciones armamos un dataset para identificar a cada uno de los hablantes y a sus intervenciones. Y después definimos 3 KPIs que nos van a permitir construir el modelo digital. Luego evaluamos la propuesta y la validación del modelo para finalmente construir esta prueba de concepto. Pasamos a la otra. Los KPIs hacen referencia a lo conductual, a lo emocional y a lo cognitivo, ¿sí? De acuerdo, seguimos esa documentación, esa bibliografía para esta definición. En base a lo conductual definimos el KPI que nosotros llamamos de compromiso, que hace referencia a la cantidad de intervenciones y a la relevancia. Luego hablamos del KPI, en lo emocional lo definimos como un KPI de sentimientos o KPI
de experiencia, mejor dicho. Y luego en lo cognitivo hacemos foco en la relevancia de cada una de esas intervenciones en función de la currícula de la materia y del tema que se estaba dictando en la clase. Y a eso le llamamos KPI de enfoque. Este es el desarrollo del trabajo, entonces la obtención de los datos, como decíamos, son las grabaciones de las clases, cada clase tiene un archivo, el archivo lo extrajimos de Teams, que es la plataforma corporativa de la UNLAM. Es importante aclarar que nosotros no contamos con la transcripción automática, entonces solamente teníamos los archivos de audio. Inicialmente los procesamos con Speech Recognition. Vimos que por ahí se quedaba corto en algunos puntos y decidimos contrastarlo con otra librería, Assembly AI, que es una librería pública. Para eso utilizamos la API para conectarnos. Previamente vimos si no era necesario la ofuscación de los datos para preservar identidades. No estaban declarados ni los legajos ni los nombres de los estudiantes ni del docente, entonces pudimos utilizar esta librería y como respuesta obtuvimos las transcripciones, ¿sí? Luego en la instancia de que nosotros llamamos de ETL, digamos así, de preprocesamiento, transformación y carga, utilizamos la librería NLTK. Sí, Natural Language Toolkit, para identificar, o sea, para todo lo que es tokenización, lematización y segmentación de oraciones. Eso nos permitió construir un data frame, entonces donde ya teníamos cada uno de los hablantes, discriminadas sus intervenciones, para poder utilizar ese data frame y calcular los KPIs, ¿no? Para el cálculo de los KPIs en particular, bueno, usamos esas librerías que están declaradas ahí. En el primero, en el KPI de compromiso, fue sumarizar y contabilizar las intervenciones por cada uno de los hablantes. En el KPI de enfoque, utilizamos la librería Spice, hicimos un modelo de Machine Learning que iba correlacionando, ¿no? Armamos un diccionario para cada una de las clases de acuerdo a la temática y a la currícula de cada clase, ¿no? Es decir, tengan en cuenta, ¿no? En cada clase se desarrollaba, no sé, una clase de cinemática, la clase de dinámica, y hay un conjunto de palabras, de ahí armamos un pequeño diccionario para machear cada una de las intervenciones y medir la relevancia de esas intervenciones. A eso le llamamos KPI de enfoque. Y después utilizamos BERT, la librería de Transformers, como LLM, ¿no es cierto? Para calcular el KPI de sentimiento. Nosotros lo llamamos KPI de experiencia, ¿verdad? Que clasifica de acuerdo al nivel de experiencia excelente, 5 estrellas o una sola estrella en cuanto a la experiencia de acuerdo a lo que identifica en la transcripción, ¿no? Pasamos al otro. ¿Vale? Esto es simplemente para ilustrar el data frame que obtuvimos inicialmente. Fíjense, el hablante A es identificado como el docente, el hablante B y C son las intervenciones de los alumnos, y cada uno son los discursos. Este es un parte del script que utilizamos con la función para identificar el KPI de enfoque. Y pasamos al otro como para ilustrar. Este es el KPI de experiencia, ¿no? Con la clasificación, ahí pusimos obviamente las más satisfactorias, las de 5 estrellas, ¿no? Que dice como dice, perfecto, muy amable, sí, sí, buenísimo, genial, profe. Entonces la parte de la trigonométrica, no sé qué, cosas particulares de la clase de física, ¿no es cierto? Y este último, utilizamos la librería Scikit-learn para armar también un modelo de Machine Learning y pensábamos trabajar con las preguntas, clasificar las preguntas en cuanto a preguntas abiertas, cerradas, neutras, pero después no definimos un KPI relacionado con esto, así que simplemente como para ilustrar lo que pudimos, lo que intentamos construir. Así que pasamos al otro. Em, y esto es una matriz de confusión para validar la respuesta, el accuracy del modelo en función de los resultados, ¿no es cierto?, obtenidos. Bueno, en este caso particular, que es nuestra prueba conceptual, obtuvimos esto como resultado. Acá se visualiza la cantidad de intervenciones, como dijo antes Marcelo, el que está con la barrita más alta
es el docente, caracterizado por el hablante A, y con barritas de menor altura son los distintos estudiantes. Entonces, por ejemplo, acá se ve como en la clase número 6, la que es previa al examen parcial, tenemos el pico de respuestas del docente, y la clase 7 es el examen parcial, entonces no hay interacción casi entre docentes y alumnos. Aquí vemos lo mismo segmentando por cantidad de alumnos. Antes estaba sumarizada y acá vemos cada alumno particular cómo interviene en las clases. De la misma forma se ve una mayor intervención, por ejemplo, del alumnado en la clase número 9, con un pico de preguntas y un pico de respuestas de parte del docente, que también es la penúltima clase. La clase 10 fue el examen final, entonces en la clase anterior fue la mayor interacción entre docentes y alumnos. Acá lo que podemos observar es cómo se correlaciona la cantidad de preguntas del docente con la cantidad de respuestas de los alumnos. Se ven que, por ejemplo, al final del curso, el docente hace alrededor de 430 preguntas y se obtiene como resultado a un número menor a 45, 48 respuestas, lo que se ve como un orden de magnitud 10 veces más, ¿no?, la cantidad de preguntas que respuestas de parte del alumno. Y bueno, empezamos a ver lo que conseguimos como resultado de nuestro trabajo. En realidad, nuestro trabajo de investigación propone un modelo de exploración de forma innovadora que utiliza la inteligencia artificial para el monitoreo y la evaluación de algunas dimensiones de la educación virtual sincrónica. Arribamos a distintas conclusiones que son significativas para nuestro caso de estudio, pero son propias para cada curso. Centrándonos en nuestro modelo y el desarrollo, debemos decir primero que nuestro pilar central es la integración de la analítica del aprendizaje con una representación digital del aula. Esto que llamamos el gemelo digital áulico. Entonces, el gemelo digital áulico representa el entorno del aprendizaje y contiene el aula, los estudiantes, los docentes, las interacciones, etc. Validamos que es completamente posible clasificar los niveles de participación de estudiantes y docentes en tiempo real. Validamos la utilización de una combinación de herramientas de proceso del lenguaje natural, NLP, y el aprendizaje automático, el Machine Learning, y específicamente utilizamos tecnologías NLTK para análisis básico y BERT para análisis semántico más profundo. Este enfoque nos permitió obtener una visión integral del comportamiento estudiante, analizando los 3 indicadores como son el compromiso, la experiencia y el enfoque. Para ello, definimos un KPI de sentimiento que busca medir el estado emocional o actitudinal de los participantes, principalmente estudiantes y alumnos, ¿no? Estudiantes y docentes. En el análisis de los indicadores nos ofreció una base sólida para identificar patrones de comportamiento. Por ejemplo, podemos inferir que un mayor compromiso se correlaciona directamente con una participación más activa y sostenida. Del mismo modo, el indicador de experiencia refleja cómo los estudiantes perciben la claridad y la utilidad de las actividades propuestas. Y finalmente, el enfoque mostró una correlación directa con la capacidad de atención de los estudiantes y la relevancia de las intervenciones. Comparando todos estos datos a lo largo de varias sesiones, pudimos identificar oportunidades de mejora pedagógica como la importancia de la interacción bidireccional y el uso de recursos multimedia para favorecer el enfoque y la experiencia. Esta investigación no solo valida la funcionalidad de la metodología propuesta, sino que también ofrece un marco replicable para diferentes contextos educativos. Nuestro gemelo se configura como una herramienta estratégica capaz de modelar interacciones y patrones del aula, lo que puede contribuir a una retroalimentación inmediata y a la gestión más eficiente del cuerpo docente.
Para los futuros trabajos, nos proponemos como meta más ambiciosa continuar nutriendo nuestro modelo con un corpus más amplio de transcripciones, con mayor cantidad de datos, y avanzar hacia un análisis predictivo, buscando predecir tasas de graduación, de abandono y rendimiento académico. Y además, bueno, seguir incorporando herramientas cada vez más evolucionadas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.